Ya venimos con el pulso de la gente, el momento es presente. InfoCDLU, somos la voz de la región, late más fuerte el corazón cuando la verdad se hace realidad. Nuestra voz, nuestra ciudad, nuestra voz. InfoCDLU, Cucostrín, las noticias de la región. Las noticias de la región. Ya venimos con historias que contar, no te puedes alejar. InfoCDLU, InfoCDLU, unidos en información, compartiendo la emoción de este despertar que va a comenzar. Nuestra voz, nuestra ciudad, nuestra voz. InfoCDLU, Cucostrín, las noticias de la región. Las noticias, las noticias. La verdad no espera, el momento es ahora. Tu ciudad te llama. InfoCDLU, nuestra voz, nuestra ciudad. InfoCDLU, Cucostrín, las noticias de la región. Ya venimos con el pulso de la gente, el momento es presente. InfoCDLU, somos la voz de la región, late más fuerte el corazón cuando la verdad se hace realidad. Nuestra voz, nuestra ciudad, nuestra voz. InfoCDLU, Cucostrín, las noticias de la región. Las noticias de la región. Ya venimos con historias que contar, no te puedes alejar. InfoCDLU, InfoCDLU, unidos en información, compartiendo la emoción de este despertar que va a comenzar. Nuestra voz, nuestra ciudad, nuestra voz. InfoCDLU, Cucostrín, las noticias de la región. Las noticias, las noticias.
región. Ya venimos con el pulso de la gente, el momento es presente. InfoCDLU, somos la voz de la región, late más fuerte el corazón cuando la verdad se hace realidad. Nuestra voz, nuestra ciudad, nuestra voz. InfoCDLU, Cuco Stream, las noticias de la región. Ya venimos con historias que contar, no te puedes alejar. InfoCDLU, InfoCDLU, unidos en información, compartiendo la emoción de este despertar que va a comenzar. Nuestra voz, nuestra ciudad, nuestra voz. InfoCDLU, Cuco Stream, las noticias de la región. Las noticias, las noticias. La verdad no espera, el momento es ahora. Tu ciudad te llama, InfoCDLU. Nuestra voz, nuestra ciudad. InfoCDLU, Cuco Stream, las noticias de la región. Ya venimos con el pulso de la gente, el momento es presente. InfoCDLU, somos la voz de la región, late más fuerte el corazón cuando la verdad se hace realidad. Nuestra voz, nuestra ciudad, nuestra voz. InfoCDLU, Cuco Stream, las noticias de la región. Ya venimos con historias que contar, no te puedes alejar. InfoCDLU, InfoCDLU, unidos en información, compartiendo la emoción de este despertar que va a comenzar. Nuestra voz, nuestra ciudad, nuestra voz.
región. Las noticias, las noticias. La verdad no espera, el momento es ahora. Tu ciudad te llama, InfoCDLU. Nuestra voz, nuestra ciudad. InfoCDLU, Cucostrín. Las noticias en la región. Ya venimos con el pulso de la gente, el momento es presente. InfoCDLU, somos la voz de la región, late más fuerte el corazón. Cuando la verdad se hace realidad, nuestra voz, nuestra ciudad, nuestra voz, InfoCDLU, Cucostrín. Las noticias de la región. Las noticias de la región. Ya venimos con historias que contar, no te puedes alejar. InfoCDLU, InfoCDLU, unidos en información, compartiendo la emoción de este despertar que va a comenzar. Nuestra voz, nuestra ciudad, nuestra voz, InfoCDLU, Cucostrín. Las noticias de la región. Las noticias, las noticias. La verdad no espera, el momento es ahora. Tu ciudad te llama, InfoCDLU. Nuestra voz, nuestra ciudad. InfoCDLU, Cucostrín. Las noticias en la región. Ya venimos con el pulso de la gente, el momento es presente. InfoCDLU, somos la voz de la región, late más fuerte el corazón. Cuando la verdad se hace realidad, nuestra voz, nuestra ciudad, nuestra voz, InfoCDLU, Cucostrín. Las noticias de la región.
historias que contar, no te puedes alejar. Info de mí, info de luz, unidos en mi información, compartiendo la emoción de este despertar que va a comenzar. Nuestra voz, nuestra ciudad, nuestra voz. InfoCDLU, Cucostream, las noticias de la región. Las noticias, las noticias. La verdad no espera, el momento es ahora. Tu ciudad te llama, InfoCDLU. Nuestra voz, nuestra ciudad. InfoCDLU, Cucostream, las noticias en la región. Ya venimos con el pulso de la gente, el momento es presente. InfoCDLU, somos la voz de la región, late más fuerte el corazón cuando la verdad se hace realidad. Nuestra voz, nuestra ciudad, nuestra voz. InfoCDLU, Cucostream, las noticias de la región. Las noticias de la región. Ya venimos con historias que contar, no te puedes alejar. Info de mí, InfoCDLU, unidos en mi información, compartiendo la emoción de este despertar que va a comenzar. Nuestra voz, nuestra ciudad, nuestra voz. InfoCDLU, Cucostream, las noticias de la región. Las noticias, las noticias. La verdad no espera, el momento es ahora. Tu ciudad te llama, InfoCDLU. Nuestra voz, nuestra ciudad. InfoCDLU, Cucostream, las noticias en la región. Ya venimos con el pulso de la gente, el momento es presente. InfoCDLU.
de Lu. Somos la voz de la región, late más fuerte el corazón cuando la verdad se hace realidad. Nuestra voz, nuestra ciudad, nuestra voz. InfoCDLU, Cuco Stream, las noticias de la región. Ya venimos con historias que contar. No te puedes alejar. InfoCDLU, InfoCDLU. Unidos en información, compartiendo la emoción de este despertar que va a comenzar. Nuestra voz, nuestra ciudad, nuestra voz. InfoCDLU, Cuco Stream, las noticias de la región. Las noticias, las noticias. La verdad no espera, el momento es ahora. Tu ciudad te llama, InfoCDLU. Nuestra voz, nuestra ciudad. InfoCDLU, Cuco Stream, las noticias en la región. Ya venimos con el pulso de la gente, el momento es presente. InfoCDLU, somos la voz de la región, late más fuerte el corazón cuando la verdad se hace realidad. Nuestra voz, nuestra ciudad, nuestra voz. InfoCDLU, Cuco Stream, las noticias de la región. Las noticias de la región. Ya venimos con A partir de este momento comienza InfoCDLU. Noticias locales, regionales y lo más destacado de la información provincial y nacional. Con la conducción de Abelardo Santangelo. Esto es InfoCDLU. 30 minutos con lo más destacado del quehacer comunicacional en el noticiero de los uruguayenses. Buenos días, hola, muy buenas tardes, hola, muy buen provecho, qué bueno reencontrarnos en este día, aquí, en este día miércoles, aquí en InfoCDLU, el noticiero de los uruguayenses, que tiene un montón de posibilidades de ser visto, fundamentalmente por los vecinos de 3 departamentos entrerrianos, Departamento Uruguay, Departamento Colón y Departamento San Salvador. Todo esto gracias a Canal 10 en Concepción del Uruguay, en video digital, en Colón y en San Salvador, en el clásico, el mítico, el Canal 10 que va a cumplir dentro de poquito tiempo 40 años, pero también a través de la radio, en duplex, toda la información
porque en Radio Rivadavia y en Radio 10, que se emiten desde Concepción del Uruguay, también nos podés escuchar. Y obviamente, si hablamos de Canal 10, en Melody, la radio de mejor penetración que tiene con las noticias regionales. Ya mismo vamos a hablar de las noticias, empezando por casa, claro. infocedelu.com.ar con esta noticia que fue el centro de la información político-partidaria e institucional, si se quiere, ¿no? Frigerio llegó a Concepción del Uruguay y aquí habló de victoria. Estamos hablando, claro, de las elecciones del domingo. El gobernador Rogelio Frigerio encabezó un vibrante acto de cierre de campaña en Concepción del Uruguay, acompañado por los principales candidatos de la alianza, y allí se ve una manifestación multitudinaria en el primer piso del edificio que ocupa la Benevolenza, que es la sociedad italiana de Concepción del Uruguay. El mandatario recordó el inicio de su gestión. Hace 2 años justo hacíamos el cierre que permitió dar ese paso para la transformación de la provincia después de larguísimos 20 años de estar gobernados por los mismos, por el populismo, por la demagogia y por la corrupción. Frigerio admitió la espina clavada por no haber ganado aquí, en Concepción del Uruguay, y proyectó la victoria para las próximas elecciones intermedias, que será el domingo. Palabra más, palabra menos, lo que pudimos conversar ayer en la entrevista que el gobernador de manera exclusiva brindó a InfoCDLU y que vamos a repetir en la información de hoy. Otra noticia, y tiene que ver con este cielo hermoso por ahora. ¿Por qué por ahora? Porque Concepción del Uruguay está bajo alerta por tormentas. Se esperan lluvias intensas, ráfagas y descenso de temperatura. El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas fuertes que afectarán gran parte de la provincia de Entre Ríos, incluyendo la región de Concepción del Uruguay, entre la tarde del día de mañana y la mañana del viernes. Se prevén precipitaciones intensas, actividad eléctrica frecuente, posible caída de granizo y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora. Entonces, mañana, desde la tardecita, hay que quedarse atento, atenta. Y hasta la mañana del viernes, la tormenta, o al menos la previsión, podría continuar. Pasamos a otra de las noticias de infocdelu.com.ar y tiene que ver con el gremio Asociación Trabajadores del Estado. La ATE Seccional Uruguay entregó un petitorio al gobernador Rogelio Frigerio con reclamos urgentes de los trabajadores estatales. En el marco de la visita del gobernador a la ciudad, con motivo del acto de cierre de campaña de la Alianza La Libertad Avanza, la Asociación Trabajadores del Estado Seccional Uruguay hizo entrega de un petitorio con una serie de reclamos prioritarios para los trabajadores del Estado provincial, y allí se ve en un montaje fotográfico, en principio la manifestación enfrente del lugar donde se presentó la lista oficialista, y también el modo en el que el gobernador recibió de parte de los delegados de la Asociación de Trabajadores del Estado el petitorio del que hablábamos. Abrimos Informe Digital para ver las noticias del ámbito provincial. Gabinete de Javier Milei, ¿cuántas bajas tuvo? ¿Quiénes serán ahora los funcionarios que dejaron el gobierno desde que asumió? ¿Quiénes son? Claro, esto dicho, y esto lo puede analizar fácilmente Juan Carlos Bartolota, teniendo en cuenta que es probable que haya cambios en los ministerios nacionales. Justicia frena el intento del gobierno de manipular el conteo electoral. La Cámara Nacional Electoral determinó que el escrutinio provisorio debe hacerse por provincias y no a nivel nacional, como pretendía la Casa Rosada. Y finalmente, la tercera noticia de Informe Digital en la portada es que Frigerio cerró la campaña en Concepción del Uruguay en un acto marcado por protestas de ATE. El gobernador encabezó este encuentro con candidatos de su espacio frente a militantes y concejales, mientras los gremialistas se manifestaban frente a la sociedad italiana. Hasta aquí las noticias de Informe Digital, noticias del ámbito provincial. Para conocer las noticias de la capital de Entre Ríos,
para conocer las noticias de Paraná, abrimos la portada de El 11, que está ahora en pantalla aquí en InfoCDLU, el noticiero de los uruguayenses. Qué momentos políticos, qué momentos institucionales. Faltan tan pocas horas, faltan tan pocos días para las elecciones que se vuelve vital escuchar a Juan Carlos Bartolota, el analista político de InfoCDLU. ¿Cómo te va, Barto? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, querido Belardo? ¿Todo bien? Pero realmente bien. La verdad, muy contentos Sí. y orgullosos de que el gobernador de la provincia haya aceptado el convite que desde InfoCDLU se le hizo para brindarnos una entrevista exclusiva que en un ratito vamos a ver. Así que conformes con el trabajo de Pedro Parpagnoli como director de este programa. Y eso habla también del medio, ¿no? Que un mandatario provincial, para despersonalizarlo, digamos, elija poder hablar con un medio que seguramente le da justamente esa posibilidad de expresarse y de recibir preguntas, ¿no? Sí, y claro. poder responderlas, por Claro supuesto. que sí, claro que sí. Y pudimos, y esto lo comparto de profesional a profesional, pudimos andar por todos lados, desde la seriedad hasta la cuestión personal. Y fue muy rica la entrevista, unos 20 minutos. Bien, bueno, buenísimo. A verla entonces, a compartirla. En un ratito. Bueno, muy bien. Bueno, estamos, como bien decías, en el tramo final, diríamos, ¿no? De esta elección del próximo domingo, importante, para saber qué país vamos a tener después del día domingo, el lunes 27. A ver, yo creo que ahí hay que separar dos cuestiones, ¿no? Que va a ser la política, eminentemente política, y la económica, y la incidencia que la política va a tener en la económica, ¿no? Estos son, digamos, los dos puntos centrales que va a tener esta elección, a que el propio presidente, en declaraciones de los últimos días, ha nombrado como una importante elección, ¿no? Una elección de medio término en un país donde se está discutiendo cuestiones de fondo, digamos, ¿no? Digamos, una elección de medio término en general debería ser un poco más distendida, ¿no? En un país donde hay cuestiones que ya están aseguradas o definidas. Lo que pasa es lo que venimos contando, que a partir de la irrupción de Javier Milei en la política argentina como un outsider justamente de la política, con un discurso que ataca, si se quiere, al establishment político del país, esto tiene un condimento especial, porque el propio gobierno se ha encargado en estos casi 2 años de decir que lo que pretende es un cambio cultural en la República Argentina. Entonces, eso también está en juego en la próxima elección del domingo. Para traducirlo en términos objetivos electorales, de números, el gobierno va a ganar en el sentido de que va a obtener más bancas de las que tiene en el Congreso hasta este momento, ¿no? Las previsiones hablan de incrementar de manera importante. Estamos hablando de un bloque que originariamente tenía 39 diputados nacionales, 38, 39, no recuerdo bien, pero está en esos dos números, y que podría incrementarse a casi el doble, ¿no? En el peor de los casos, ¿no? Y un poco más si la elección le es favorable. Digo, porque también hay que tener en cuenta, lo decíamos ayer, lo que vamos a tener trabajo extra es que los periodistas y los propios partidos políticos es sacar después el porcentaje general del país, el porcentaje que algunos ubican en números favorables como favorable para el gobierno, en cercano al 40, desfavorable para el gobierno en un 30, ¿no? En ese abanico porcentual, digamos, se ubica la posibilidad, digamos, de éxito o no del gobierno nacional, ¿no?
Pero después, el fino de todo eso se va a dar distrito por distrito. ¿Cuántos diputados va a tener en Entre Ríos? ¿Cuántos diputados va a tener en la provincia de Santa Fe, en Córdoba, en Corrientes, Chaco, Misiones? Bueno, en todo el espectro de la República Argentina. Las previsiones, como venimos diciendo, es que lo que está en discusión es ese porcentaje que va a indicar también un apoyo o no al gobierno nacional. En números, insisto con esto, en números objetivos, el gobierno va a salir ganancioso en lo que se refiere a tener más bancas, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado Nacional, ¿no? En el Senado tiene muy poquitas bancas, 8 bancas, y eso se va a ver incrementado. Después de eso, Abelardo, lo que va a tener relevancia o importancia es ¿para qué le sirven esa cantidad de bancas? El presidente lo ha dicho, en este momento, con esta coyuntura, con los errores y los daños autoinfligidos que ha tenido el gobierno, lo que con lo que se conforma el gobierno es poder tener un número suficiente que le permita, en el caso de emitir un decreto, que el Congreso no se lo tire para atrás, como ha pasado en este tiempo, ¿no? Que ha recibido la insistencia del Congreso en leyes que el propio Congreso ha aprobado y que van, según el gobierno, en contra de su política. Ese es el punto. Todo indicaría que en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores ese número mágico no lo obtendría. Es decir, no estaría blindado, como se dice, de la posibilidad de insistir ante o el Congreso insistir ante los vetos presidenciales, ¿sí? Uh-huh. Nos vamos siguiendo con esto. Sí, claro, obviamente. Digo porque a veces es complicado poder entenderlo y explicarlo, ¿no? Por eso digo, ganancioso en términos legislativos va a estar el gobierno. Ahora, en términos políticos, estrictamente políticos, esta es la duda que va a persistir hasta el domingo y cuando se conozcan los resultados, ¿no? Barto, vos decías, ¿no? Una elección de medio término debería ser mucho más tranquila. Lo que pasa es que últimamente, y en esta etapa del presidente Javier Milei, el gobierno ha trabajado a banca caliente. Porque tras emitir un dictamen, resulta que el veto los hace volver a analizarlo, quiero decir, no han parado de trabajarlo. Sí, igual bastante desobediente, tenemos un poder ejecutivo bastante desobediente, tenemos una manifestación frente al Congreso que se estima va a ser en lo largo de la jornada bastante importante, porque si bien promulgó las leyes que el Congreso insistió, fueron vetadas y después insistidas por el Congreso, las ha dejado sin efecto, es decir, suspendidas. Uh-huh. Bueno, eso también hay que mencionarlo, disculpame Abelardo, ya te dejo, es de una gravedad institucional, porque la Constitución es clara con esto. El Poder Ejecutivo, el Congreso sacan una ley, el Poder Legislativo puede insistir con esa ley si es el Ejecutivo la veta, y después de que se cierra ese círculo no queda otra que llevarla adelante. Claro. El argumento que puede ser tenido en cuenta, obviamente que sí, de que tiene el gobierno de, bueno, me dicen qué tengo que hacer pero no me dicen dónde saco los recursos, también se cae, digamos, porque hay una obediencia ante la ley. De la misma manera, cuando el presidente veta una ley y el Congreso no consigue el número para insistir con su aprobación, el Congreso no puede hacer más nada. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces, digo, a mí me parece grave en términos institucionales que un gobierno, siempre trato de despersonalizar para que no se crea que uno carga las tintas sobre la persona o el ejecutivo del momento, haga esto,
este artilugio, si se quiere, ¿no? Para desobedecer lo que le indica el Congreso. Este Congreso, le guste o no al presidente, y le guste o no a sus seguidores, es el que eligió la gente, el que elegimos vos, yo, el vecino, nuestros primos, nuestros hermanos. Es decir, esta es la composición de la Cámara que eligió la gente con el voto. Y eso también hay que respetarlo. Tiene legitimidad el presidente de la Nación, que ganó en segunda vuelta la elección para ser primer mandatario, y tiene legitimidad el Congreso, que tiene esta composición en estos momentos. Bueno. Por eso también sirve esta elección de medio término, porque podría modificar esa realidad a favor o no del gobierno nacional. Siempre está el voto soberano del pueblo, que es el que decide en definitiva cómo es la composición de las cámaras legislativas, ¿no? Te quiero hacer dos últimas preguntas, Barto, y no quiero exactitud, sino un número grosso modo. ¿Cuántos partidos políticos habilitados para la elección del domingo 26 hay en la capital federal y cuántos otros hay en la provincia de Buenos Aires? No, son muchos, porque hay fuerzas políticas muy pequeñas. No tengo el número exacto, pero son muchos. Vos fíjate, pero de lo que estamos hablando, que en definitiva lo que se está indicando en esta dispersión que hablas, de propuestas electorales, bueno, en algunos casos hay intentos de partidos pequeños o de dirigentes políticos que se han escindido de las fuerzas tradicionales de Argentina, pero la elección, en síntesis, no aparece ningún destapado. Uh-huh. Tanto en estos distritos, ¿no?, que vos mencionabas. Todo está muy perfilado a que la disputa se dé entre la Libertad Avanza y el peronismo en sus distintas vertientes, digo, porque claro, Fuerza Patria tiene representación en la mayoría, con ese sello, ¿no? Sí. En varios distritos del país, pero no en todos. Claro. Ahora, esto no significa que el peronismo como tal, por ejemplo, en Formosa no se llama Fuerza Patria, pero está descontado que el gobernador Infran y la fuerza política que es el peronismo va a estar alineado como lo viene haciendo. De hecho, el presidente del bloque del Senado del peronismo es un hombre oriundo de la provincia, estamos hablando de José Mayans, de la provincia de Formosa. Digo esto para poner un ejemplo, ¿no? Claro, en Entre Ríos, por ejemplo, el peronismo se agrupa claro, bajo el sello de Fuerza Entre Ríos, que obviamente adscribe al oficialismo oficialista, ¿no? Pero exacto, mientras acá en la provincia hay por lo menos otras 3 listas, de las 7 en total que hay, otras 3 listas que también tienen referentes políticos, claro, partidarios. De hecho, por ejemplo, claro, la actual diputada nacional Carolina Galiard encabeza la lista de candidatos a diputados por otra fuerza política que no es la fuerza política que es representativa de esta exacto, dirigente. Pero te pregunto, ¿no?, en ese caso y siguiendo esta línea de razonamiento, Carolina Galiard no va a estar dentro del bloque. Vamos a suponer que después el bloque se transforma en Fuerza Patria, va a estar dentro de ese mismo bloque. Seguro que sí, no, claro que sí. En el peor de los, sí hay otras situaciones, por ejemplo Córdoba, donde va a haber un bloque de Provincias Unidas. Esto sí hay que tenerlo en cuenta, porque ahí va a haber una disputa en el tercer lugar, ¿no? Uh-huh. Que creo que se lo van a disputar Provincias Unidas y la izquierda. Bueno, no hay que olvidarse que la izquierda va a tener votos importantes también en algunos distritos. La Izquierda Unida creo que es uno de los partidos políticos que tiene representación en los 24 distritos. Sí, además tienen 5 diputados nacionales. Sí, uno dice en el universo de 257 es poco, pero 5 a veces pueden torcer una votación para un lado o para el otro, cuando justamente los oficialismos se manejan con números muy ajustados, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Después también habrá que ver cómo se posicionan en el Congreso, digo. Obviamente. Vamos a poner un número por encima y ya con esto cierro, ¿no? Vamos a suponer que el gobierno necesita 86 diputados para blindar los vetos.
pero ponele que tenga 70. Ujú. Pero después hay que ver cómo vota Provincias Unidas, en algunos casos, cómo van a votar los representantes también radicales que no han ido con el PRO ni con la Libertad Avanza. Eso también forma parte del ejercicio. Pero es que en por eso todos, también es importante. Sí. pero Berto, en todos los partidos políticos, los más encumbrados, los más tradicionales, ha habido sangría, en todos. Pero por supuesto, hoy estaba leyendo justamente que hay provincias donde el PRO, que tiene una alianza nacional con la Libertad Avanza, que el PRO compite contra la Libertad Avanza. Sí. Que no es el caso Entre Ríos, pero hay casos en otras provincias que sí pasa. Le pregunté al gobernador por qué, siendo tan diferentes en su estilo, él, Rogelio Frigerio, y el presidente, Javier Milei, ¿por qué están aliados? Me lo contestó, de una manera muy segura, ¿no? Después lo vamos a escuchar. Y te despido invitándote a escuchar, y a todos también, mañana, 8 de la mañana, la mismísima Carolina Galear va a estar en esta misma pantalla conversando en Animal TV acerca de, en principio, lo primero que le vamos a preguntar es por qué está en otra lista, por qué sacó los pies del plato del Partido Justicialista. Exacto. Barto, gracias como siempre. Un abrazo enorme. Gracias, Juan Carlos Bartolota, analizando esta realidad que es interesante para el análisis. Claro, a veces es algo intrincada, es cierto. Hay algo en lo que creo no estamos todos de acuerdo, y tiene que ver con la lucha de las madres y las abuelas de Plaza de Mayo. Y en ese sentido, la noticia que tenemos que dar es que en el año 2004 el Congreso de la Nación instituyó esta fecha. ¿Cuál es? La que se ve en pantalla, el Día Nacional del Derecho a la Identidad, para reconocer la lucha de las abuelas de Plaza de Mayo. Esta organización que fue creada el 22 de octubre de 1977. El compromiso de las abuelas de Plaza de Mayo ha permitido recuperar 140 personas, hoy mayores de edad, que entonces eran niños, bebés incluso. Por eso este día, el Día Nacional del Derecho a la Identidad, invita a reflexionar sobre el valor del derecho a la identidad y la importancia de seguir construyendo memoria, verdad y justicia. Y naturalmente que desde este espacio adscribimos esta conmemoración, el Día Nacional del Derecho a la Identidad. 3442-500-190, ese es el teléfono de WhatsApp de contacto que tenemos a través de esta relación, que ya lleva varios meses y que nos congrega después del mediodía, a las 13:15 aquí, en Info CDLU, el noticiero de los uruguayenses. Innovación que impulsa el cambio. Calidad que genera confianza. Un futuro seguro para todos. RUS. Innovación y calidad para un futuro seguro. Y en este año que pasó tenemos aproximadamente 470 alumnos cursando. 470, casi medio millar de alumnos cursando en el Instituto Celsius de Concepción del Uruguay. Así es, sí. El 4 de agosto cumplimos un año desde que estamos instalados. Estamos con 60 alumnos. Desde el año pasado. Ajá, de 60 a 400. A 471. Nos conectamos con Dieznet. Es más rápido. Tienen soporte técnico durante el día, en tu negocio y en tu hogar. Ni lo dudes. Son de Canal 10. Es lo que me despierta, escucharte en la puerta abierta, sentirte cerca, compañía, sos mi abrigo cada día. Mi abrigo cada día.
Simplifica tu día. Recibí la factura de Nersa por email, estés donde estés, y tenela siempre a mano. Ingresá a enersa.com.ar y elegí la opción que prefieras. Enersa, 20 años creciendo juntos. Gobierno de Entre Ríos. Tu voz, tus números, tu código. En un mundo que se mueve rápido, el oficio está de moda. En el Instituto Celsius, los cursos te conectan con tu futuro. Oratoria, Excel, programación y administración contable. No es solo una técnica, es identidad. Te esperamos en Maipú 274 o comunícate al 3442 67 69 20. Celsius, donde el saber se enciende. Instagram, Instituto Celsius CDLU. Estás viendo InfoCDLU, las noticias que querés ver en el informativo uruguayense. No solamente estás viendo InfoCDLU a través de Canal 10, no. También estás escuchando InfoCDLU a través de Radio Melody, una verdadera radio reconocida del departamento Colón, pero acá en Concepción del Uruguay a través de Radio 10 en la 97.5 y de Radio Rivadavia en la frecuencia 103.7. Ahora vamos a hablar de una cuestión preocupante porque tiene que ver con los chicos. Resulta que los presupuestos que el Gobierno Nacional destina al Hospital Pediátrico Garrahan no son suficientes. Por eso vamos a hablar con una de las mamás de los chicos que son atendidos allí, de Concepción del Uruguay, es Viviana Hernández. ¿Cómo te va, Viviana? ¿Cómo estás? Hola, Bernardo, ¿cómo estás? Bien, realmente bien. Gracias por atendernos, ¿eh? No, al contrario, gracias a ustedes por brindarnos el espacio. Bueno, sé que se han organizado las familias de los nenes que deben ser atendidos en el Garrahan. Contanos cómo ha sido este encuentro, cómo es la situación de los chicos. Bueno, la situación, viene ya hace un par de meses, viendo que no iba a cambiar y que que esto empeorando, que los prestadores y digamos que los médicos y los profesionales del hospital se estaban yendo. Un grupo de padres empezó a agruparse después nos fuimos adhiriendo un montón de papás que vivimos en el interior y se armó como una gran comunidad, una gran familia que se llama Soy Garrahan a nivel nacional, y en cada provincia habemos como una subsede, ¿viste? Una delegación de cada Soy Garrahan, porque es un hospital que abarca todo el país, que atiende a todos los niños del país. Entonces en cada punto, en cada provincia habemos papás luchando, visibilizando la situación, en alerta, porque lamentablemente, en mi caso personal, Joaquín, yo hace 12 años que viajo, él tiene 12 años, hace 12 años que viajo, él está en tratamiento permanente, gracias a Dios tienen sus doctoras todavía, pero sé que se han ido muchos médicos por esta cuestión presupuestaria, han renunciado, y casualmente estoy preparando el bolso porque mañana tenemos turno a las 8 de la mañana con la neuroortopedista, que es la que la atiende Joaquín, porque Joaquín tiene síndrome de Down y tuvo un ACV congénito, entonces tiene una hemiparesia derecha, cumplió 12 años y está midiendo 1,60 m, entonces al crecer tanto tiene un pie que no está bien, entonces cada 3 meses, 4 meses hay que llevarlo para ver cómo evoluciona, está con tratamiento de Botox, y tratando de ver por ser, digamos, un nene que está en crecimiento, la doctora no lo quiere operar, pero si esto sigue avanzando, su complejidad, digamos, en algún momento va a tener que ir a cirugía. Entonces, vamos por ese motivo y también por una cuestión endocrina, por su metabolismo, porque Joaquín lo operaron a los 6 años, le sacaron la tiroides, también en el Hospital Garrahan, le encontraron una enfermedad autoinmune en la tiroides, que
que iba de hipotiroidismo a hipertiroidismo. Entonces, su tiroide no estaba funcionando correctamente. Como fue un caso muy raro, digamos, para un chico, también ellos lo presentaron en un congreso. Fue todo un tema, porque también, con las enfermedades raras de nuestros hijos, ellos también estudian, lo presentan en congreso, para que después otros profesionales también puedan tener la experiencia que tuvieron con los pacientes. El equipo de endocrino de Joaquín tuvo un premio a nivel europeo por las investigaciones y todas las cosas que están haciendo. Y nosotros estamos como papás luchando para que nuestros profesionales no se vayan, porque sin ellos nuestros hijos están a la deriva, ¿viste? Como que estamos muy angustiados con esta situación. Es muy desgastante tener, digamos, que estar luchando con nuestros hijos para que ellos puedan estar con una mejor calidad de vida, estar insertados en una sociedad que muchas veces no los mira, y encima tener que lidiar con un gobierno que los quiere sacar. Entonces, como que, viste, es muy fuerte todo esto, y nunca se pensó que iba a pasar, pero pasó. Entonces todos los papás a nivel nacional estamos, y también con discapacidad, porque los chicos que se atienden en el Garrahan, también hay chicos con discapacidad, y estamos todos luchando por todo lo que está pasando. O sea, que se promulga la ley, después que no se va a aplicar, que no va a haber presupuesto. Buenos Aires ahora hay 2 días de paro en el Garrahan. A nivel discapacidad son 4 días porque los prestadores no están cobrando. Digamos, es un tema angustiante porque estamos hablando de la calidad de vida de los chicos, porque sin terapia ellos no pueden evolucionar, no pueden ir avanzando. Y sin los médicos y sin los tratamientos hay casos muy complejos. Y es esto, ¿viste? Un estado de angustia permanente, y estamos todos unidos. Somos un grupo grande, una familia, la familia Garrahan, como nos llamamos nosotros, que vamos a seguir luchando hasta conseguir que se cumpla la ley. Eso es lo que estamos buscando, porque no es otra cosa más que se cumpla la ley. El caso que vos contás de tu niño, me imagino multiplicado por miles, ¿no? Sabiendo que el Hospital Garrahan es una verdadera referencia federal, porque de todas las provincias del país llegan a ese centro de atención de salud pediátrica de excelencia, verdaderamente de excelencia. Te pregunto, en el caso de Joaquín, ¿alguno de los médicos o de los especialistas que lo atienden se ha ido del hospital, o en el caso tuyo no? No, en mi caso puntual no. Uh-huh. Gracias a Dios, eso es lo que yo estaba. Está la endocrino, que todavía la tenemos, uh-huh, y la neuroortopedista, que todavía tenemos, que también es esa otra cuestión, que son pocas los especialistas con esas especialidades. En el caso que nosotros mañana tenemos turno, la neuroortopedista son 2 o 3 en el país. Si se van, después ¿dónde vamos a llevar a Joaquín a que lo atiendan? O sea, ella tiene como, entendí, hace 12 años que lo vienen atendiendo. Y así como yo, hay un montón. Claro, Joaquín, no solamente... Lo de Joaquín es solamente calidad de vida. Estamos hablando de chicos que están en riesgo de vida. Eso, o sea, yo lo veo permanentemente, lo escucho, estamos en permanente oraciones con mamás que están ahí en el hospital, internados, que están esperando que lleguen los insumos, que lleguen, o sea, gracias a Dios los médicos se atienden de corazón, porque todavía sigue habiendo médicos que están luchándola, están atendiendo y están dando todo por esos chicos, porque la verdad es que nosotros cuando vamos al Garrahan, la atención es increíble, porque te tratan como
como te tienen que tratar con amor, con respeto, te contienen, porque ya te digo, cuando vos atravesás una operación de un hijo, o sea, es lo más difícil que te puede pasar, y ellos están ahí desde las ordenanzas, desde el cocinero, porque Joaquín por ahí, su situación, él no mastica, entonces cada chico tiene su cuestión, ¿me entendés? Entonces ellos saben que Joaquín no masticaba, entonces tenía su comida especial, claro, cómo tenía que ser para él, comida blanda, o sea, ¿entendés? En todas esas cosas, en todos esos detalles. Y también en el caso cuando estuvimos internados ahí, hay una escuelita, hay maestras para los chicos que pasan mucho tiempo internados, que pierden su escuela, entonces también tienen apoyo escolar, tienen jardincito para los más chiquitos, tienen un espacio recreativo con chicos porque vos pasás mucho tiempo ahí, y los niños son niños, y están pasando por unas cuestiones muy invasivas para su cuerpito, entonces como que vos decís, eso no lo ve nadie. Yo lo que siento sinceramente es que yo veo que la sociedad en general está muy pasiva con esto. Nosotros acá en la provincia tenemos muchos chicos que van al Hospital Garrahan, y acá en la ciudad somos un grupo también importante que también vamos al Hospital Garrahan, que también estamos en un grupo que estamos conteniéndonos a nosotros mismos, porque te digo que esto, como te dije hoy, es angustiante. Y bueno, entonces como que vos decís, a todos nos va a tocar, o nos tocó, yo, al que me conoce hace 1000 años, en otra especialidad, ¿quién te iba a decir que yo iba a pasar por esta situación? Y sin embargo la vida me llevó a esto, y estar en esta situación, y hoy estoy peleando por los derechos de mi hijo. Y está muy bien. ¿Entendés? Para quien no te conozca, Viviana Hernández, que es de Concepción del Uruguay, ha vivido también en la ciudad de Colón, es una destacada música y bailarina de folclore, incluso viviendo en el exterior una temporada, y por eso hace esa referencia, ¿no? Te pregunto por último, Viviana, ¿se ha pensado en algún momento en judicializar los casos o ya están judicializados? Mira, ahora por lo que estamos viendo se presentó, así a nivel discapacidad, se presentó un amparo. Por la parte del Garrahan también se va a judicializar, se va a pedir juicio político. Sí, se va a pedir. Se va a pedir porque es abandono de personas. Ajá. Están abandonando a las personas. ¿Sabés si lo van a hacer a través de la legislatura, es decir, un proyecto de ley, o lo van a hacer directamente por entidades ONG o privados? Y la verdad que no, en eso todavía no sabemos, porque viste que fue ayer recién que se promulgó la ley y que no la va a aplicar. Yo tengo entendido que algo va a pasar a nivel, yo creo que grupal, porque individualmente, o sea, no sé si va a suceder algo. Yo ya mañana, por ejemplo, mañana voy a estar allá y me voy a estar encontrando con la gente de a nivel de Soy Garrahan Nación, y vamos a charlar también un poco y ver, ¿viste? Pero sí, porque ya te digo, esto lo que están haciendo tanto con discapacidad como con la ley de emergencia pediátrica es abandono de personas, porque son chicos, o sea, y están enfermos y necesitan. Entonces como que yo no sé, no le encuentro, no sé, la parte legal, sé que hay varios profesionales, abogados dentro del grupo, y ellos nos irán a asesorar y nos irán a decir. Claro. Hay una carta abierta también que está circulando, que yo después se las voy a pasar, que va también dirigida a la CGT, y bueno, no sé, se está buscando todas las instancias legales, ¿no?, dentro de la Constitución, que se cumplan los derechos de los niños, porque estamos hablando de los derechos de los niños. Viviana, que sea todo para bien, naturalmente que estaremos volviendo a comunicarnos para saber cómo sigue todo esto. Gracias por atendernos. Bueno, muchas gracias hablando por el espacio. Gracias, Viviana Hernández, hablando sobre esta situación preocupante verdaderamente.
Pasamos a otro tema y tiene que ver con la elección que el domingo se va a realizar en toda la República Argentina. Entre Ríos va a tener que elegir 3 senadores nacionales, 5 diputados nacionales, y el gobernador de la provincia ayer estuvo aquí acompañando a los candidatos de la Alianza La Libertad Avanza. En este caso, Joaquín Venegas Lynch y Romina Almeida, los candidatos a senadores, y Andrés Lauman y Alicia Fregonese, los candidatos a diputados nacionales. Tuvo la deferencia el gobernador Rogelio Frigerio de llegarse hasta aquí, a este mismo estudio, a compartir unos minutos. Una entrevista que fue en exclusiva, en este que es el único canal local de Concepción del Uruguay, atendiendo naturalmente la importancia que tiene de cobertura periodística, porque claro, Canal 10 llega a otros departamentos, a la ciudad de Colón, a la ciudad de San José, a Villa Elisa, pero también al departamento San Salvador. Vamos a escuchar y queremos compartir esta totalidad, la totalidad de la entrevista, desde que llegó el gobernador, que fue ayer a la tarde, a las 6 de la tarde, hasta el momento en que lo despedimos. Escuchemos la entrevista. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidos en esta edición especial de InfoCDLU, el noticiero de los uruguayenses, el noticiero que se ve a través del canal 10 de video digital, el Bueno, esta es la conversación que queríamos escuchar, que no hemos podido. Ahora vamos a reiniciar las computadoras que tenían guardado estos 20 minutos de entrevista con el gobernador de la provincia. Tuvo conceptos interesantes el gobernador. Naturalmente que lo último que le pregunté, y creo que más allá de la importancia de esta elección, es saber cuál va a ser su futuro. Y por eso le pregunté si tenía pensado ocupar un tiempo final de su mandato para una campaña de reelección. Y naturalmente, como buen hombre del deporte, hizo tiempo y tiró la pelota afuera. Digo buen hombre del deporte porque lo primero que le dije fue que estaba llegando a la capital entrerriana del deporte. Porque verdaderamente fue así, ¿no? Pero también le pregunté y le hablé de mi pasado con apellido Santangelo. ¿Sabés que el anfiteatro del Parque 3 de Febrero de Paraná lleva el nombre de mi tío abuelo Héctor Santangelo, hermano de mi abuelo Felipe? Ligado al teatro y a la cultura en general por siempre, ¿no? Así que hasta de eso estuvimos hablando con el gobernador. Ahora sí tenemos la posibilidad de escuchar la entrevista. Vamos a escuchar al gobernador de la provincia. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidos en esta edición especial de InfoCDLU, el noticiero de los uruguayenses, el noticiero que se ve a través del canal 10 de video digital, el único canal local de Concepción del Uruguay. Y si digo canal 10, naturalmente que el crédito se lo lleva Canal 10 de San José,
Canal 10 de San José, con casi 40 años de trayectoria de esa regionalización de las noticias, nuestras noticias, también presente y llevando esta misma edición a la ciudad de San José, a la ciudad de Colón, a Villa Elisa, a Pueblo Liebig, e incluso en este mismo momento mirándonos en el departamento San Salvador. Desde Cuco Streaming Master, a través también de FM Melody, de Radio Melody de San José, de Radio Rivadavia en Concepción del Uruguay, de Radio 10 en Concepción del Uruguay, en esta transmisión especial, en vivo y en directo. Y se justifica, claro que sí. Y gracias por su presencia. ¿Por qué? Porque vamos a conversar con el gobernador de la provincia de Entre Ríos, con Rogelio Frigerio, que ha llegado a Concepción del Uruguay. Estimado gobernador, buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los que nos están mirando y escuchando. Bueno, bienvenido a la capital del deporte. Concepción del Uruguay es la capital del deporte. Entre otras cosas. Entre otras, claro, porque siempre se la desarrolla como, o se la conoce como histórica, educativa, pero deportiva. También, sí, vinculado a lo mejor de nuestra historia, pero también al deporte, a la cultura también. Sí, claro, claro. Así que cuna de muchos, de muchas personas de enorme valía en la cultura de nuestra provincia. Hablábamos fuera de micrófono de mi madre, bueno, de mi madre Manuca Santangelo, así es, que es parienta de don Héctor Santangelo, que lleva el nombre a aquel anfiteatro del Parque 3 de Febrero. ¿Le gusta el teatro o le gusta más el deporte? A ver, me gusta el teatro, el deporte me gusta, pero además es casi una necesidad, ¿no? De hacer actividad deportiva. Tengo una vida en general muy intensa, con muchas responsabilidades, y el deporte también es una vía de escape. Y por supuesto, la práctica deportiva hace bien a la salud, ¿no? Eso hay que decirlo en cada oportunidad que uno pueda. Está muy bien, está muy bien. ¿Qué practica? Lo que pueda, depende del lugar. Cuando viajo mucho por el interior de la provincia, en su momento también por todo el país, corro cuando puedo, voy al gimnasio, me gustan los deportes de paleta, el tenis, el pádel, jugué siempre al fútbol. Ajá. Hasta hace un tiempo, cuando era más joven boxeaba, hice todos los deportes. Pensé que me iba a decir que atajaba penales. No, con eso ya tengo mucho en la política. Bueno, ¿cómo lleva esto de ser gobernador? Bueno, yo he tenido muchas responsabilidades a lo largo de mi vida en el sector público y en el sector privado también, pero ninguna como esta, ninguna con tanta complejidad que abarque tantas cosas, ¿no? Desde la infraestructura hasta la educación, pasando por la salud y tantas otras cosas, la seguridad. La verdad que es increíble el poder para cambiar la realidad que tiene un gobernador, ¿no? A veces creo que no se toma conciencia de eso. Para mal y para bien también, ¿no? En general, lamentablemente, los ejemplos que tenemos no son buenos, pero yo estoy convencido de que con un norte distinto, de que apuntando hacia otro lado de lo que venimos apuntando en las últimas décadas, tenemos un futuro distinto también, ¿no? Y además uno siempre tiene que medir las cosas en términos absolutos y en términos relativos, y con las mismas condiciones macroeconómicas, en general malas, en los 42 años de democracia, hay provincias que se desarrollaron más que la nuestra, ¿no? Santa Fe, Córdoba, nombrando solo las de la región centro. Y entonces uno tiene que intentar entender por qué ocurrió ese fenómeno, por qué esas provincias despegaron más que la nuestra. Y con un buen diagnóstico empezar a revertir esa situación. Yo soy de los que creen que no estamos condenados a ser la hermana pobre de la región centro. Creo que damos para muchísimo más los entrerrianos y estamos trabajando en ese sentido. Pasaron 21 meses nada más. No es mucho, después de tanta década de rumbos equivocados, pero creo que si persistimos por este camino, esa brecha, esa diferencia con otras provincias se va a ir achicando y vamos a volver a ser el faro que fuimos también para toda la Argentina hace poco más de un siglo. Usted nombró a los gobernadores de Santa Fe y de Córdoba, integrantes de la región centro junto con Entre Ríos. Ambos gobernadores junto con otros han dado muestras de disconformidad con el gobierno provincial, creando incluso un movimiento. El gobierno nacional. El gobierno nacional, sí. Creando casi un movimiento, digamos, político. Usted se ha aliado con el gobierno nacional y sin embargo, si nosotros miramos su comportamiento, su locuacidad, su forma de hablar,
es un hombre mucho más mesurado que el presidente. ¿Qué es lo que lo lleva a aliarse con el presidente Milei? Yo creo que quiero profundamente que al presidente le vaya bien. Quiero que al gobierno nacional le vaya bien y voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para que eso suceda, independientemente de mis gustos, independientemente de lo que eso me pueda afectar a mí en mi carrera política, a mi espacio político. No me interesa nada de eso. Yo quiero que a la Argentina le vaya bien y no se puede especular con eso. Y lamentablemente hay muchos dirigentes políticos que quieren lo contrario, que quieren que al gobierno nacional le vaya mal para que ellos puedan tener una nueva oportunidad, después de tantas oportunidades que le venimos dando en las últimas décadas al populismo, a la demagogia, a la corrupción. Yo quiero que les vaya bien. Y creo que hoy la política se divide entre quienes quieren que le vaya bien al gobierno nacional y al gobierno provincial también, y quienes buscan desesperadamente en algunos casos que les vaya mal para beneficio propio de ellos. Y creo que la situación social en la Argentina no da para eso, no da. Creo que hoy es el momento de cinchar todos para el mismo lado, aunque tengamos formas distintas, aunque tengamos matices distintos, aunque no tengamos todos la misma idea de los caminos que hay que tomar para llegar a ese norte, en el cual coincido plenamente, ese norte que tiene que ver con la cultura del trabajo, del mérito, del esfuerzo, de un Estado que trabaja para que al sector privado le vaya bien, para que a los emprendedores, a las pymes, a los comerciantes le vaya bien, no para que a los políticos le vaya bien. Y yo creo que esos matices que existen, por supuesto, esas diferencias que existen, se quedan soslayadas frente a la necesidad imperiosa hoy, en este momento de la historia de la Argentina, de acompañar el rumbo y de todas las maneras posibles intentar hacer un esfuerzo para que al gobierno nacional le vaya bien, dejando todas las especulaciones de lado. ¿Qué notó luego de que impulsó el Rini en la provincia de Entre Ríos? ¿Notó acompañamiento o notó rechazo? Porque lo escuché en alguna entrevista destacar la cantidad de dólares invertidos a través del Rini. Bueno, nosotros tenemos compromisos por 200.000 millones de pesos de inversiones por el Rini y más de 2.000 ya puestos de trabajos básicamente industriales, algo que necesitamos como agua en el desierto en nuestra provincia. Bueno, pero el Rini es de alguna manera un emblema de esta diferencia de visión, ¿no? En el país y en la provincia. Ajá. Nosotros tuvimos que convencer a una senadora de la oposición, porque si no, el Rini no salía, no lo querían aprobar, no querían votarlo. ¿Por qué? Porque son dirigentes políticos que piensan solo en lo propio, en la política, en los intereses de la política, incluso del Estado, pero nunca en 1,5 millones de entrerrianos. Y yo tengo que gobernar para 1,5 millones de entrerrianos, en donde están los emprendedores, en donde están los comerciantes, en donde están los hombres de campo, los industriales, los empleados del sector privado, que muchas veces fueron olvidados. Muchas reuniones con empresarios, cada vez que voy a una exposición rural, me dicen, es la primera vez que viene un gobernador. ¿Cómo puede ser? ¿Qué cosa más importante tiene un gobernador que trabajar junto con esos comerciantes, esas pymes, esos emprendedores, para generar condiciones para que haya empleo de calidad en nuestra provincia? No hay nada más importante que eso para un gobernador. Bueno, no pasaba. Ahora empieza a pasar y esperemos que esto se consolide en el tiempo. Y no porque yo tenga pretensiones de eternizarme en el poder. Lo que necesitamos los entrerrianos, lo que necesita el país es por primera vez en mucho tiempo no volver para atrás, es ser persistentes en un camino distinto, porque los caminos que ya transitamos nos demostraron que no son lo que necesita la Argentina ni la provincia. Entonces tenemos que aguantarnos, aunque sea difícil, por supuesto, y yo celebro y agradezco la enorme paciencia de los entrerrianos y de los argentinos en general, para lograr ser persistentes por primera vez en un rumbo distinto a las políticas de la demagogia y del populismo. Y si logramos cruzar el Rubicón, si logramos ese paso que siempre nos faltó en el pasado, yo estoy seguro que lo que viene en la Argentina es muchísimo mejor. Y lo que viene en la provincia también. Vengo sembrando estos 20 meses con un montón de esfuerzo, un montón de cosas que se empiezan lentamente a cosechar. Lo de la hidrovía es una. Entre Ríos va a participar por primera vez en la historia de la hidrovía, por una decisión del presidente después de que yo trabajé mucho estos 20 meses para que así fuera. ¿Le costó convencerlo? Bueno, hay un montón de intereses dando vuelta, ¿no? Otras provincias que juegan también. Tuve que convencerlo con hechos concretos, estudios. Estamos hablando del puerto de Vicuña. No solo, estamos hablando de la posibilidad de que se generen un montón de puertos
de este lado de la orilla. Nosotros veíamos con bronca, en mi caso, cómo esos puertos y esa logística de exportación se desarrollaba en el otro lado, se desarrollaba en Buenos Aires, pero sobre todo en Santa Fe. Y nosotros no teníamos nada distinto. Es más, yo estoy convencido que somos más competitivos porque tenemos un trazo más corto todavía para ir y volver, por supuesto. Ahora vuelven los barcos descargados, no van con carga porque el calado no les alcanza. Pero eso es lo que terminé convenciéndolos, de que nosotros somos más competitivos y por supuesto eso para nosotros va a representar, para que se entienda, lo que representó Vaca Muerta para Neuquén, un polo de desarrollo único en la historia de nuestra provincia. Y lo mismo las cosas que hicimos con la inversión en infraestructura, después de mucho trabajo también, pudimos conseguir el aval soberano para que el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, nos financie el arreglo de todas las rutas de la provincia. Más de 350 millones de dólares con los que vamos a contar, que ya están en el presupuesto y que van a posibilitar financiar el arreglo y la intervención del Estado del 100% de las rutas que encontramos detonadas, destruidas. Ya avanzamos en 1/3. Con esto vamos a completar las 2/3 partes distintas y más o menos a esta altura del año que viene, todas las rutas van a estar con obras y vamos a poder dejar ese estigma de ser una de las provincias con las peores rutas o menos transitables del país. Lo mismo escuelas, hospitales que estamos interviniendo y que vamos a intervenir. El viernes pasado firmé, después de también mucha siembra, un acuerdo con ANSES, con el Gobierno Nacional, para que nos tripliquen la asistencia por la caja de jubilaciones que no transferimos. Es lo que yo espero más. Así que la demanda que le inicié el año pasado al Estado Nacional no la voy a dar de baja, pero para nosotros es muy importante este gesto del Gobierno Nacional de triplicarnos la asistencia que nos daban el año pasado. Con Salto Grande lo mismo. Por primera vez nos aumentaron un 30% la tarifa. ¿Alcanza? No alcanza. Por eso, usted sabe, la demanda que yo inicié el año pasado no la voy a dar de baja, pero por supuesto ese 30% más de tarifa me genera mucho más excedente y más posibilidad de hacer obras a través de CAFEX, sobre todo en la costa del Uruguay. Acá Concepción del Uruguay no es una excepción. Y como eso, el traspaso del Palacio San José, ahora vamos a poder mantenerlo en conjunto y vamos a poder hacer las obras que necesita quizá el emblema de nuestra historia más importante, que es el Palacio San José, que se está derrumbando desde hace años. Bueno, ahora lo vamos a poder arreglar en conjunto con el Gobierno Nacional. El traspaso del Hospital de la Baxada, el traspaso de los trenes, sobre todo los trenes del Gran Paraná y los del Departamento Uruguay, los trenes urbanos. Bueno, muchas cosas que se están empezando a consolidar ahora, pero que llevaron un enorme esfuerzo de trabajo estos primeros 20 meses de gestión. Y yo creo que si sostenemos el rumbo, nos esperan muchas cosas buenas. Y ahí es donde apelo a la garra entrerriana, a esa capacidad de resiliencia de los entrerrianos, que no nos amedrentamos, que vamos para adelante y que seguro vamos a lograr después de muchísimas décadas consolidar un rumbo distinto para la Argentina y para nuestra provincia. Lo escucho entusiasmado. Estoy entusiasmado porque realmente la estoy viendo, digamos, y no está tan lejos. Hay que cruzar este río, ¿no? Estamos viendo la orilla y lo que no podemos hacer, y yo por eso estoy participando de esta campaña, no podemos volver atrás, otra vez lo mismo, otra vez la misma política que nos llevaron a este lugar, otra vez los políticos que se creen dueños del Estado, que creen que el Estado es una guarida para sus amigos, para sus parientes, para sus hijos, para sus parejas. Basta de eso. 100.000 empleados públicos tiene el gobierno de la provincia de Entre Ríos, 100.000 sueldos tenemos que pagar todos los meses, el 90 y pico % del presupuesto se lo llevan los sueldos. Por supuesto que la mayoría son empleados de carrera, con compromiso con lo público, pero están también estos otros que los metieron por la ventana. Por eso nosotros determinamos la norma que nunca más, aun cuando yo me vaya tampoco va a ocurrir, espero que nadie cambie las leyes ni las normas, nunca más entra nadie por la ventana al Estado, nunca más, nunca más. El Estado te da beneficios, la estabilidad, la obra social, una jubilación de la caja que triplica la del ANSES, y te pide un solo requisito para entrar al Estado, la idoneidad. No tenés que entrar al Estado porque sos amigo del poder de turno. Tenés que entrar al Estado porque sos idóneo y porque ese cargo necesita ser cubierto. Bueno, si no se cumplan estas dos cosas, no entra más nadie a la planta permanente en Entre Ríos, que no pase precisamente por ese tamiz de un concurso público, transparente y abierto para todos, no solo para los amigos circunstanciales del
del poder. Y eso es un cambio copernicano en la historia de la provincia. Veamos por qué nos diferenciamos de Córdoba y de Entre Ríos y de Santa Fe. Nosotros tenemos la mitad de la población económicamente activa dependiendo del Estado. Córdoba y Santa Fe, menos de un 33%. Esa es una de las cuestiones también que nos diferencia. ¿Qué tenemos que hacer? Ser muy cuidadosos con lo público. Lo público no es de los políticos. Lo público, el Estado es de la gente, de los contribuyentes que con el esfuerzo de todos los días van y pagan sus impuestos para que el Estado funcione, para que haya infraestructura, para que haya educación pública, para que haya salud pública. No se juega con esos recursos y mucho menos se los roba, como se los venía robando en gran medida en los últimos 20 años. La palabra del gobernador Rogelio Frigerio en una entrevista exclusiva que dio a InfoCDLU a través de Canal 10 para verlo en los 3 departamentos, en el departamento Uruguay, en el departamento Colón y también en el departamento San Salvador, e incluso a través de las redes sociales, porque a través del Facebook nos está mirando Gladys Romero y a ella, claro, le agradecemos este saludo que nos da en la transmisión de Facebook. Irma Teresa Wasmer también nos saluda. Muchísimas gracias, gracias por acompañarnos. Y gracias también a quienes nos envían su mensaje en el 3442-500-190. Justamente, esto que ocurre pasó en Concepción del Uruguay en la salida de un supermercado ubicado en el Boulevard Arauz. Allí un camión gigante no puede dar la vuelta correcta y tiene que pisar parte de la plazoleta. Y por eso este vecino envía esta imagen para que alertemos fundamentalmente a las autoridades locales que tienen que ver con el tránsito en función de este cuidado que se debe pedir fundamentalmente a los choferes de vehículos pesados, como este que estamos viendo. Este vehículo que sale de un hipermercado reconocido, de una marca nacional, que está en Concepción del Uruguay, desde en este caso el estacionamiento interno que tiene, como reglamentariamente necesitan, y pisa buena parte de la plazoleta del Boulevard Arauz. Muchísimas gracias, Antonella, por este video que estamos compartiendo. 3442-500-190, la posibilidad, claro, de que vos también nos envíes tu mensaje. 3442-500-190. Innovación que impulsa el cambio. Calidad que genera confianza. Un futuro seguro para todos. RUS. Innovación y calidad para un futuro seguro. Y en este año que pasó tenemos aproximadamente 470 alumnos cursando. 470, casi medio millar de alumnos cursando en el Instituto Celsius de Concepción del Uruguay. Así es, sí. El 4 de agosto cumplimos un año desde que estamos instalados. Estamos con 60 alumnos. Desde el año pasado. Ajá, de 60 a 400. A 471. Nos conectamos con Dieznet. Es más rápido. Tienen soporte técnico durante el día, en tu negocio y en tu hogar. Ni lo dudes. Son de Canal 10. Verte es lo que me despierta, escucharte en la puerta abierta, sentirte cerca, compañía, sos mi abrigo cada día. Mi abrigo cada día. Ahí es mi vida mía. Colores que explotan, risas que brotan, la vida vibra en tu TV. Y vos lo
Simplifica tu día. Recibí la factura de Nersa por email estés donde estés y tenela siempre a mano. Ingresá a enersa.com.ar y elegí la opción que prefieras. Enersa, 20 años creciendo juntos. Gobierno de Entre Ríos. Tu voz, tus números, tu código. En un mundo que se mueve rápido, el oficio está de moda. En el Instituto Celsius, los cursos te conectan con tu futuro. Oratoria, Excel, programación y administración contable. No es solo una técnica, es identidad. Te esperamos en Maipú 274 o comunícate al 3442 67 69 20. Celsius, donde el saber se enciende. Instagram, Instituto Celsius CDLU. Estás viendo InfoCDLU, las noticias que querés ver en el informativo uruguayense. El cielo de Concepción del Uruguay está así como lo ves, con las cámaras panorámicas, con las cámaras aéreas que Canal 10 de video digital en nuestra ciudad tiene, para que la puedan ver todos los amigos, vecinos que están compartiendo InfoCDLU, el noticiero de los uruguayenses, desde otros lugares, desde, por ejemplo, el departamento Colón, porque allí en San José, pero en este caso a través de la transmisión de Facebook, nuestro amigo Samu está mirándonos y no solamente nos mira, sino que además para certificar que está mirándonos nos envía al 3442-500-190 esta captura de pantalla. Estamos hablando de uno de los tantos bonaerenses que llegaron al departamento Colón y se han quedado a vivir allí. Escultor del Jiu-Jitsu, o Jiu-Jitsu, así lo digo mejor, y ha ganado varias medallas en una de las competencias últimas. Así que a Samu y a su familia la saludamos. Muchísimas gracias por acompañarnos y conocer nuestras noticias. También el departamento Colón, también el departamento San Salvador, aprovecho, claro, porque a través de Canal 10 nos miran, está inmerso dentro de esta alerta amarilla que el Servicio Meteorológico Nacional ha dispuesto. Será para mañana desde la tarde-noche y tendrá vigencia hasta el mediodía del día viernes. Por lo tanto, a tener cuidado, nada más. La preocupación por si hay algún viaje, la preocupación por estar cerca de casa. Vamos a mirar ya rápidamente los números de las quinielas y en este caso el principal, el primero, ojalá hayas tenido suerte. 326-0326, 0326, en este caso es la misa, el 26. Y llegamos aquí al final. Llegamos al final de este informe
de este noticiero de los uruguayenses. A partir de ahora, claro, en la continuidad informativa, esta posibilidad de seguir informado en Canal 10. Jorge Ocharenko, la tarde de Melody. A las 6 de la tarde, Ana Bonomi con Telenoticias, y desde Villa Elisa a las 7 de la tarde, Cristian Lantelme con Tele1 y naturalmente siempre Radio Melody, sintonizando, claro, las noticias de la región. Mañana nos reencontramos. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en InfoCDLU, el noticiero de los uruguayenses.